En los años 80, Colombia vivía una paradoja histórica. Por un lado, Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del planeta, con dinero casi ilimitado, redes internacionales y la capacidad de desafiar abiertamente al Estado. Por otro, la guerrilla colombiana, con décadas de experiencia en guerra irregular, control territorial en zonas rurales y una estructura armada diseñada para resistir gobiernos enteros. A primera vista, la pregunta parece obvia. ¿Por qué nunca se aliaron? Durante años, muchos asumieron que una unión entre Escobar y grupos como las FARC o el ELN habría sido natural, incluso inevitable. Dinero más territorio. Violencia urbana más control rural. Un poder total. Pero esa alianza nunca ocurrió. Y no fue por falta de oportunidades. La realidad es más incómoda y mucho más estratégica. Pablo Escobar no era un revolucionario. Era un empresario del crimen, obsesionado con el control absoluto, la lealtad personal y la visibilidad del poder. Su imperio se construyó desde las ciudades, con redes centralizadas, decisiones rápidas y una lógica simple. Quien manda, no negocia. La guerrilla, en cambio, funcionaba bajo otra lógica. Aunque financiada en parte por economías ilegales, su estructura se basaba en una guerra prolongada, descentralizada, con mandos colectivos y una narrativa política que, real o no, necesitaba mantenerse intacta para sobrevivir. Ahí surge el primer gran choque. Escobar no encajaba en ningún proyecto colectivo. Para la guerrilla, aceptar a Pablo Escobar no significaba sumar poder, sino importar un problema. Un actor impredecible, mediático, incapaz de subordinarse a una jerarquía que no controlara. Un hombre que no luchaba por territorios ideológicos, sino por rutas, mercados y prestigio personal. Pero el mito persiste porque muchos creen que el dinero lo compra todo, y Escobar tenía dinero de sobra. Sin embargo, en los territorios guerrilleros ya existía una economía establecida. Impuestos revolucionarios, control de cultivos, rutas protegidas y acuerdos internos que garantizaban ingresos constantes. La entrada directa de Escobar habría significado romper ese equilibrio. No como socio, sino como competidor. Además, Escobar operaba desde la visibilidad. Su poder se alimentaba del miedo público, de los titulares, de la confrontación abierta con el Estado. La guerrilla, en cambio, necesitaba lo opuesto. Permanecer como actor político, no como simple cartel de droga. Una alianza formal con el hombre más buscado del mundo habría destruido cualquier intento de legitimidad, cerrando puertas internacionales y justificando una persecución total sin matices. Por eso, aunque compartían enemigos, no compartían objetivos. Escobar quería resultados inmediatos. La guerrilla pensaba en décadas. Escobar necesitaba control personal. La guerrilla funcionaba por estructuras colectivas. Escobar compraba lealtades. La guerrilla exigía disciplina ideológica, al menos en apariencia. Más que aliados potenciales, eran dos formas incompatibles de poder criminal. Y eso explica algo fundamental. La guerrilla no rechazó a Escobar por moral, ni por falta de pragmatismo. Lo rechazó porque amenazaba su supervivencia, porque donde Escobar entraba, todo giraba alrededor de él, y para una organización que dependía del control territorial silencioso, eso era inaceptable. En el siguiente bloque, analizaremos cómo esta incompatibilidad se volvió aún más profunda cuando ambos comenzaron a disputar las mismas rutas, los mismos territorios y las mismas economías ilícitas. Porque en Colombia, incluso entre criminales, el poder no se comparte. Si este tipo de análisis profundo te interesa, suscríbete al canal para no perderte los próximos bloques de esta historia. Si la ideología fue una excusa conveniente, el territorio fue el verdadero campo de batalla invisible entre Pablo Escobar y la guerrilla colombiana. En Colombia, el poder no se medía solo en hombres armados, sino en control geográfico. Controlar un territorio significaba decidir quién cultivaba, quién transportaba, quién cobraba impuestos y, sobre todo, quién mandaba. Las zonas rurales bajo influencia guerrillera no eran espacios caóticos. Eran territorios con reglas claras,
Impuestos revolucionarios, protección armada, rutas vigiladas y una economía ilícita que funcionaba como una fuente constante de financiamiento para la guerra. La coca no era un negocio improvisado. Era parte de una estructura ya integrada al conflicto. Pablo Escobar, por su parte, necesitaba algo muy específico: rutas seguras y sin intermediarios. Su modelo no toleraba dependencias prolongadas. Cada intermediario era una posible traición. Cada impuesto externo, una pérdida de control. Y ahí surgía el choque inevitable. Para la guerrilla, permitir que Escobar se instalara en sus territorios no significaba recibir a un aliado, sino ceder soberanía. Escobar no habría aceptado pagar impuestos indefinidamente ni someter sus operaciones a decisiones ajenas. Tarde o temprano, habría intentado imponer su propia lógica. Eso transformaba cualquier cooperación en una amenaza interna. Además, el narcotráfico ya era una fuente de ingresos para la guerrilla, pero no su único motor. La diversificación era clave para resistir. Secuestros, extorsiones, control territorial y economías locales formaban parte de un equilibrio frágil pero funcional. Escobar, en cambio, concentraba todo en el negocio de la droga, y donde él llegaba, ese negocio lo absorbía todo. Otra fricción crítica era la visibilidad. Escobar necesitaba mover grandes volúmenes, rápidamente, con impacto internacional. Eso implicaba pistas clandestinas, laboratorios, movimientos constantes y una huella logística imposible de ocultar por mucho tiempo. La guerrilla prefería lo contrario: operaciones fragmentadas, discreción, rotación constante y baja exposición mediática. Un aumento repentino de actividad ligado a Escobar habría atraído atención militar masiva sobre zonas que la guerrilla llevaba años consolidando. No era una ganancia, era un riesgo estratégico enorme. Y luego estaba la cuestión más peligrosa: la competencia directa. A finales de los años 80, distintos actores armados comenzaron a disputar las mismas rutas y corredores estratégicos. En ese contexto, Escobar no era solo un narcotraficante poderoso, sino un actor que desestabilizaba mercados, alteraba precios y forzaba respuestas violentas. Para la guerrilla, eso significaba perder control económico y, con él, capacidad militar. Una alianza con Escobar habría sido temporal y frágil, y todos lo sabían. Porque cuando dos estructuras armadas operan sobre el mismo territorio sin una jerarquía clara, el resultado no es cooperación, es guerra interna. Por eso, en lugar de una alianza visible, lo que existió fue una relación ambigua, indirecta, llena de límites no escritos. Contacto puntual, tolerancia circunstancial, pero nunca integración real. La guerrilla entendía algo que muchos ignoraban. Escobar no compartía poder, lo reemplazaba. Y permitirle crecer dentro de sus territorios habría sido abrir la puerta a su propia erosión desde adentro. Así, lo que parecía una oportunidad estratégica se convirtió en una línea roja, una frontera que no debía cruzarse. En el siguiente bloque veremos cómo esta rivalidad silenciosa se transformó en un problema aún mayor cuando entró en juego un factor decisivo: la presión internacional y el costo político de ser asociado directamente con Pablo Escobar. Porque en esa guerra, no todos los enemigos eran visibles, pero todos tenían consecuencias. Si estás disfrutando este análisis y quieres seguir esta historia completa, no olvides suscribirte al canal. Si el territorio y el dinero hicieron imposible una alianza, fue la presión internacional lo que la volvió completamente suicida. A finales de los años 80, Pablo Escobar ya no era solo un narcotraficante. Era un enemigo global. Estados Unidos había convertido su captura en una prioridad estratégica. La DEA, la CIA, fuerzas especiales y agencias internacionales coordinaban esfuerzos para destruir su red. Cualquier actor vinculado directamente a Escobar quedaba, de inmediato, bajo el mismo nivel de persecución. La guerrilla lo sabía. Hasta ese momento los grupos insurgentes todavía mantenían, aunque fuera de forma frágil y contradictoria, una narrativa política.
Se presentaban como movimientos revolucionarios, no como simples organizaciones criminales. Esa imagen, por distorsionada que fuera, les permitía negociar, ganar apoyos indirectos y sobrevivir en el escenario internacional. Aliarse abiertamente con Pablo Escobar habría destruido esa fachada en un solo movimiento. No habría matices. No habría discursos. No habría causa. La guerrilla pasaría a ser vista, sin discusión, como un cartel más. Y eso tenía consecuencias reales. Una alianza con Escobar habría justificado una intervención militar aún más agresiva, sin restricciones políticas ni diplomáticas. Habría cerrado cualquier posibilidad de negociación futura y habría unificado a enemigos internos y externos bajo un mismo objetivo: eliminarlos sin distinción. Escobar, en cambio, ya no tenía nada que perder en ese terreno. Su guerra era frontal, pública, sin retorno. Bomba tras bomba, asesinato tras asesinato, su estrategia se basaba en el terror y la visibilidad. La guerrilla no podía permitirse eso. Además, existía un factor interno igual de peligroso: la autonomía. Escobar no aceptaba subordinación. Nunca lo hizo. Ni con el Estado, ni con otros carteles, ni con aliados circunstanciales. Cualquier alianza habría terminado en una lucha de poder interna. ¿Quién decidía las rutas? ¿Quién definía prioridades? ¿Quién asumía las represalias? Para la guerrilla, aceptar a Escobar significaba perder el control de su propia estructura, y para Escobar, someterse a una jerarquía colectiva era impensable. Por eso, más que una alianza frustrada, lo que existió fue una distancia calculada. Ambos actores entendieron que cruzar esa línea los debilitaba. Compartían enemigos, sí, pero no compartían futuro. Escobar necesitaba velocidad, impacto y control absoluto. La guerrilla necesitaba tiempo, territorio y una narrativa política funcional. Dos estrategias opuestas. Dos formas distintas de sobrevivir. Al final, la pregunta no es por qué nunca se aliaron. La verdadera pregunta es cómo lograron evitar destruirse mutuamente durante tanto tiempo. Porque en Colombia, incluso entre actores ilegales, las alianzas no se miden por conveniencia inmediata, sino por quién sobrevive después. Si este tipo de análisis te aporta una mirada distinta sobre la historia del conflicto colombiano, suscríbete al canal para más documentales como este. Cuando se observa la historia completa, queda claro que la relación entre Pablo Escobar y la guerrilla colombiana no fue una oportunidad perdida, sino una línea que ninguno se atrevió a cruzar. Durante años, ambos coexistieron en el mismo país, bajo el mismo conflicto, enfrentando a enemigos similares y operando dentro de las mismas economías ilícitas. Sin embargo, nunca caminaron juntos. No por casualidad, sino por supervivencia. Escobar representaba una forma de poder absoluto y personalista. Todo giraba alrededor de su figura, su nombre, su imagen. Su autoridad no provenía de una causa ni de una ideología, sino del miedo, del dinero y de la lealtad comprada. Ese tipo de poder es rápido, expansivo, pero también profundamente inestable. La guerrilla, en cambio, necesitaba algo distinto. No podía depender de un solo hombre. Su fortaleza estaba en la continuidad, en la sustitución constante de mandos, en la idea de que la organización sobrevivía incluso cuando sus líderes caían. Ahí radica una diferencia clave. Escobar era irreemplazable dentro de su propio sistema. La guerrilla, no. Una alianza habría creado una contradicción imposible de sostener, porque el día que Escobar desapareciera, por captura o muerte, todo el peso de su asociación habría caído sobre la guerrilla, sin que ésta hubiera ganado control real sobre su estructura. Pero el conflicto no era solo estructural, era también psicológico. Escobar necesitaba reconocimiento. Necesitaba ser visto como un actor central, temido, respetado, incluso admirado en ciertos sectores. La guerrilla necesitaba invisibilidad estratégica, silencios prolongados y la capacidad de negociar desde una posición ambigua. Donde Escobar gritaba poder, la guerrilla susurraba resistencia.
Además, existía una verdad que pocas veces se menciona. La guerrilla desconfiaba profundamente de los narcotraficantes urbanos. Los veían como oportunistas sin proyecto a largo plazo. Hombres dispuestos a quemar territorios enteros con tal de mantener su negocio. Aliarse con Escobar no era sumar fuerza, era importar caos. Y Escobar también desconfiaba de ellos. Para él, la guerrilla era lenta, burocrática, excesivamente ideológica. Un actor que imponía reglas, impuestos y límites. Exactamente lo contrario de lo que necesitaba para sostener su imperio. Así, ambos se observaron durante años como se observan dos depredadores en el mismo ecosistema, con cautela, con distancia, sabiendo que el enfrentamiento directo no beneficiaba a ninguno, pero que la cooperación total sería aún peor. Este equilibrio inestable explica por qué nunca existió una alianza formal, pero sí una convivencia tensa y fragmentada. Contactos indirectos. Acuerdos tácitos. Líneas que no debían cruzarse. La historia suele simplificar el conflicto colombiano en bandos claros. Estado, guerrilla, narcotráfico. Pero la realidad fue mucho más compleja. No todos los enemigos se combaten. Algunos simplemente no se integran. Pablo Escobar y la guerrilla representaban dos modelos distintos de criminalidad armada. Uno basado en el impacto inmediato y el control personal. El otro, en la resistencia prolongada y el control territorial colectivo. Ambos sabían que mezclarlos habría destruido sus propias reglas internas. Por eso, cuando se pregunta por qué la guerrilla nunca quiso a Pablo Escobar, la respuesta no está en la moral, ni en la ideología, ni siquiera en el miedo. La respuesta está en el cálculo. Un cálculo frío, pragmático y brutalmente honesto. Aliarse con Escobar habría significado perder autonomía, atraer una persecución internacional sin precedentes y convertir un conflicto político, por distorsionado que fuera, en una guerra puramente criminal, sin salida ni negociación posible. Y para Escobar, aceptar las condiciones de la guerrilla habría sido admitir límites, algo que jamás estuvo dispuesto a hacer. Así, cada uno siguió su camino. Paralelos, cercanos, peligrosos, pero separados, no porque no pudieran unirse, sino porque sabían exactamente lo que ocurriría si lo hacían. En la historia del narcotráfico colombiano, muchas decisiones se tomaron desde la improvisación. Esta no fue una de ellas. Fue una decisión consciente, silenciosa y decisiva. Si valoras este tipo de análisis profundo, sin mitos ni simplificaciones, suscríbete al canal para más documentales que exploran las decisiones que cambiaron la historia.